comenzado el domingo pasado a charlar sobre que había un desafío que Dios nos había dado, y era dejar de ser, ¿sí?, como Peter Pan. ¿Se acuerdan? Peter Pan, que es el personaje que le gustaba ser niño, porque el ser niño tenía ciertos beneficios. Y habíamos terminado el domingo pensando en que la propuesta de Dios es avanzar hacia la madurez. Y habíamos terminado con una pregunta, que era: ¿queremos avanzar hacia la adultez espiritual? Y habíamos leído dos pasajes que los invito, si quieren, a leerlos nuevamente, si no yo se los voy a leer, que está en Hebreos capítulo 5, versículo 12. Hebreos capítulo 5, versículo 12. Dice Dios por su palabra: al cabo de tanto tiempo ustedes ya deberían ser maestros. En cambio, necesitan que se les explique de nuevo las cosas más sencillas de la enseñanza de Dios. Han vuelto a ser tan débiles que, en vez de comida sólida, tienen que tomar leche. Es decir, está Dios dando un diagnóstico de la vida de algunos cristianos, de ese momento y de hoy en día. ¿Qué pasa? No crecen, no se desarrollan espiritualmente, y que deberían ya, por el tiempo, ser maestros y ya tener comida espiritual más sólida, y sin embargo hay que volver a explicarles por qué hay que leer la Biblia, hay que volver a explicarles por qué se debe orar, hay que volver a explicarles por qué nos tenemos que congregar, hay que volver, y que en vez de empezar a estudiar otras cosas más profundas, estamos con la leche espiritual. En el mismo libro de Hebreos capítulo 6, versículo 1, dice aquí: así que sigamos adelante hasta llegar a ser adultos, dejando a un lado las primeras enseñanzas acerca de Cristo. No volvamos otra vez a las cosas básicas como la conversión y el abandono de las obras que llevan a la muerte, como la fe en Dios. Es decir, ya tenemos que ser adultos. Entonces el gran desafío es que tenemos que seguir adelante a ser adultos espirituales. Cada uno de nosotros tenemos que apuntar a la adultez espiritual. Cada uno de nosotros tenemos que apuntar a ya dejar el ABC y empezar a profundizar otras cosas. ¿Sí? Empezar a profundizar en la vida espiritual. Y habíamos visto, y lo quiero repasar hoy para que nos quede claro, que la madurez espiritual es hacer coincidir en nuestra vida práctica lo que ya tenemos posicionalmente en Cristo. Es llevar y tratar de vivir aquello que ya tenemos posicionalmente en Cristo. Es decir, lo que ya tenemos posicionalmente en Cristo está perfecto, pleno, porque lo tenemos ya en Cristo Jesús. Pero nuestra condición a veces espiritual, es un caos, es un sub y baja. No logramos nivelarnos. ¿Qué es lo que pasa? Que nos cuesta tanto en la vida espiritual trasladar eso. ¿Sí? Que nos cuesta tanto identificarnos con lo que el Señor hizo por nosotros. Este tema de identificación lo vamos a dejar para un día más adelante, para una charla más adelante. Pero, ¿qué es que nos cuesta tanto identificarnos? Porque acordate, de la madurez habíamos leído 2 Corintios capítulo 3, versículo 18, que dice: por eso todos nosotros, ya sin el velo que nos cubre la cara, somos como un espejo que refleja la gloria del Señor y vamos transformándonos a su imagen misma. Porque cada vez tenemos más de su gloria, y esto es por la acción del Señor, que es el Espíritu Santo. Es decir,
nos vamos transformando. La maduración es transformarnos a la imagen del Señor, a esa imagen. ¿Cómo se logra? Es nuestra voluntad dispuesta y la acción del Espíritu Santo en nosotros que canaliza esa voluntad dispuesta. Es la acción del Espíritu Santo. Nosotros tenemos que decir, Señor, aquí estoy. ¿Sí? Y el Espíritu Santo va. ¿Y cómo se logra? A través de ese reflejo. Nos vamos reflejando en el Señor. A mayor conocimiento de la posición y lo que tenemos en Cristo, nos vamos a ir asemejando, nos vamos a ir reflejando en nosotros, vamos a ir tomando esa forma, esa imagen del Señor en nosotros. Pero esto, y es lo que quiero que pensemos hoy, es un proceso. Es un proceso. ¿Sí? Fíjate qué dice la palabra en los pasajes que leímos. Dice, sigamos adelante. Es decir, da la idea que no es algo ya, es un proceso. Sigamos adelante hasta llegar. Nos vamos transformando a la imagen del Señor. Es decir, el alcanzar la madurez espiritual, la adultez espiritual, para tomar el término que usa la palabra de Dios, esta adultez espiritual es un proceso. Ahora, lo primero que tenemos que preguntarnos es, ¿estamos en ese proceso? Por ahí, uno puede estar más adelante, otro puede estar más atrás. Vos más adelante, yo más atrás, lo mismo. Pero la cuestión es estar. Entonces, ¿cómo distinguimos si estamos en ese proceso? Mira, vamos a leer 1 Corintios capítulo 13. Es una forma de diagnosticar si estamos o no en ese proceso. Porque tenemos muchos pasajes que podríamos leer para ver si realmente, para distinguir si estamos en ese proceso yendo hacia la adultez espiritual. Porque si queremos saber de nuestro crecimiento, cómo crece un chico, ¿sí? Lo evaluamos, ¿no es cierto? ¿Lo evaluamos con qué? Con que la altura, el peso, la edad, entonces de acuerdo a la edad vemos el desarrollo que tiene que tener físicamente, de acuerdo a la altura y a la edad vemos el peso apropiado, de acuerdo a la edad vemos cómo va madurando el chico tal vez intelectualmente, ¿sí? O en su aprendizaje. De la misma forma hay parámetros que nos da la Biblia para darnos cuenta si estamos creciendo o no espiritualmente. Y 1 Corintios capítulo 13, versículo 11, dice, cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando fui hombre, dejé lo que era de niño. Acá hay 3 características de un niño. 3 cosas que hace un niño. A la cual si nosotros estamos en proceso de esa maduración, de salir de niños y empezar a ser adultos espirituales, tenemos que ver cómo andamos en estas 3 áreas. Es simple para evaluarnos. Vemos cómo vamos en estas 3 áreas y ahí evaluamos. Fíjate que lo que dice primero el pasaje, que dice que hablaba como niño, pensaba como niño y juzgaba como niño. Es decir, primero habla de la forma de cómo hablamos, el hablar del niño. ¿Sí? Es decir, nuestro hablar, ¿sí? O lo que sale de nosotros es resultado de ¿qué? De lo que hay en nuestro interior. El Señor Jesucristo dijo en Lucas 6:45, el hombre bueno dice cosas buenas porque el bien está en su corazón. El hombre malo dice cosas malas porque el mal está en su corazón. Pues de la abundancia del corazón habla la boca. Es decir que lo primero que podemos evaluar si estamos en el proceso hacia la adultez o no, es ver cómo es nuestro hablar. Porque de acuerdo a nuestro hablar, es lo que hay en nuestro interior. Es decir, tarde o temprano, nuestros dichos van a reflejar aquello que somos en nuestro interior. Es decir, cuando encontramos esos creyentes que se quejan, esos creyentes que critican, esos creyentes que van de iglesia en iglesia y no encuentran la iglesia perfecta, esos creyentes que tal vez murmuran, esos creyentes que tal vez su opinión es sola la que valen, están reflejando un poco lo que tienen adentro. Como cuando encontramos un creyente que está apoyado en el Señor,
que cuando lo escuchamos nos bendice con sus palabras y nos alientan, ¿sí? Está reflejando lo que hay en su interior. Es decir, que nuestras palabras reflejan lo que hay interior y refleja el estado en ese proceso de madurez, de adultez espiritual que tenemos. Ahora, fíjate que también el pasaje no solamente habla de lo que hablamos, sino habla de lo que pensamos, porque habla de pensar como niño, ¿sí? Y Salomón en el Proverbios capítulo 23 dice que así como pensamos, vamos a vivir. Es decir, de acuerdo a nuestro pensamiento es como vamos a vivir. Es decir, lo que domina nuestro pensamiento va a revelar nuestro carácter, va a revelar cómo reaccionamos ante las circunstancias, va a revelar cómo reaccionamos ante una situación de crisis. Va a reflejar en qué utilizamos nuestro tiempo, ¿sí? En qué utilizamos nuestro dinero, cómo vivimos, cómo actuamos. Es decir, que eso va a revelar la madurez que tenemos en nuestro pensamiento. Cómo vamos en la forma en que vivimos. Y eso va a reflejar el grado de madurez que tenemos, el grado de que nuestra mente está empapada de las cosas del Señor y de la palabra del Señor o no. Porque acordate que también el mismo Salomón dice que cuidemos nuestra mente más que todas las cosas, ¿sí? Es decir, que de acuerdo a lo que ponemos en nuestra mente, en lo que leemos, en lo que vemos en la televisión, todo eso se va acumulando en nuestra mente y se vuelca en forma de vivir. Y eso refleja el proceso de adultez y en dónde estamos. Pero fíjate que dice que también como niños tenemos que no solamente ver lo que hablamos, lo que pensamos, sino también, ¿qué otra cosa? Lo que juzgamos, ¿sí? Lo que juzgamos. Es decir, lo que consideramos, ¿eh? Ante circunstancias, ¿cómo hacemos? Dependemos de personas, dependemos de circunstancias, dependemos de que las cosas nos vayan bien, asumimos responsabilidades, asumimos compromisos. Es decir, es un pasaje, les vuelvo a repetir, dentro de un montón que nos ayudan a evaluarnos. ¿Cómo está nuestra adultez? ¿Ya salimos de niños en nuestra forma de hablar? ¿Cómo está nuestra forma de hablar? ¿Ya salimos de niños en nuestra forma de pensar? ¿O seguimos pensando como cuando recién nos convertimos? Ante los problemas, por ejemplo, ante el sufrimiento, ante las circunstancias. ¿Cómo estamos? Porque es importante que nos analicemos en qué etapa estamos en nuestro crecimiento, si estamos creciendo o no espiritualmente. Porque este proceso de crecimiento, este avanzar hacia la vida cristiana, tiene que partir de un diagnóstico de cómo estamos en nuestro hablar, pensar y juzgar, las circunstancias, todo a nuestro alrededor, los hermanos. Y este proceso tiene algunas características. Es verdad, nace o comienza en el nuevo nacimiento. Es decir, si no hay nacimiento, no hay proceso de madurez. Por eso es que lo primero que tenemos que preguntarnos es si realmente un día le pedimos perdón a Dios por nuestros pecados y lo invitamos a entrar en nuestra vida y lo declaramos como el Señor y el Salvador de nuestra vida. Es decir, si hay ese arrepentimiento. Porque si no hay ese arrepentimiento inicial, si nunca se lo dijimos al Señor, no va a haber proceso de maduración espiritual. Es bueno que entendamos esto. Parte ahí, ¿sí? Parte en ese momento. Continúa con la obra del Espíritu Santo en nuestra vida. Acordate que el apóstol Pablo en Efesios capítulo 5 habla de que tenemos que no embriagarnos con el Espíritu Santo, con el vino, sino ser llenos de ¿qué? Del Espíritu Santo, ¿sí? No embriagarnos con vino donde hay disolución. O sea, ¿por qué? Porque eso se va. Sino tenemos que ser llenos. Es un proceso cotidiano, ¿sí? Donde
continuamente tengo que darle cada día áreas de mi vida al Espíritu Santo de Dios. Y el Señor Jesucristo le dijo a los discípulos, ¿te acordás? Que el Espíritu Santo es el que nos iba a guiar a toda verdad. Y es el consolador el que iba a estar con nosotros. Es decir, que este proceso de adultez espiritual comienza con el nuevo nacimiento. Es obra del Espíritu Santo, es obra de la gracia de Dios en nuestras vidas. El apóstol Pedro dice antes bien, crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Es por obra de Dios el avanzar hacia la madurez espiritual. Es disposición nuestra, pero es obra del Espíritu Santo de Dios y de la gracia de Dios. Y en este proceso de la transformación hacia la adultez espiritual, hay actitudes que tiene que haber en nosotros. Hay actitudes de humildad que tiene que haber en cada uno de nosotros. Acordate que Santiago es bien claro y los Salmos también y Proverbios también. Dios no trata con el orgulloso. ¿Sí? No se relaciona con el orgulloso, porque el orgulloso puede solo, no necesita a nadie. ¿Sí? Esto está bien claro en Santiago capítulo 4, versículo 6, si después lo querés leer. Pero Dios no trata con el orgulloso, Dios trata con el humilde. Y nuestra actitud en un proceso buscando la adultez espiritual tenemos que ser humildes y apuntar hacia ahí, hacia la madurez espiritual, lo que el Señor quiere para cada uno de nosotros. Pero es necesario algo, que empecemos por algo. ¿Sí? Mira, una vez se cuenta que había tanto hambre en ese paraje, en ese lugar, que hasta los animales, ¿sí?, de una granja se juntaron para ver qué podían hacer para satisfacer el hambre de toda la gente de ese pueblo. Entonces empezaron a discutir, ¿sí? Uno decía algo, otro decía algo. Entonces la gallina dice, ya sé, vamos a darle a todos huevos y rodajas de jamón para que se alimenten. Entonces el chancho que estaba ahí también reunido dice, claro, para vos es fácil, vos solamente colaborás, pero para mí es la entrega total. Y esto me hace pensar que Dios no quiere que colaboremos con Él. Dios no necesita nuestra colaboración. Porque a veces en el proceso de crecer en la vida espiritual es como que nosotros colaboramos con Dios. ¿Sí? Es más, a veces vos hablas con hermanos, y cuando hablo de hermanos hablo genéricamente, no solamente de acá, de todos lados, que te dicen, no, yo voy a colaborar en esto para el Señor. No, Dios no necesita que colabores en nada. Dios lo que pretende es tu entrega, no esta entrega total. Esta entrega total. Ahí tiene que empezar el proceso. Y hoy quiero que podamos irnos pensando en esto. Que la adultez espiritual, si bien es un proceso que tenemos que ver en qué grado estamos de ese proceso, si bien comienza con el nuevo nacimiento, es la obra del Espíritu Santo, es por gracia, necesita nuestra humildad, pero sobre todas las cosas necesita nuestra entrega, una entrega total. Necesitamos renunciar a nuestro yo, a lo que a nosotros nos parece, a lo que nosotros queremos, y empezar a vivir lo que el Señor quiere para nuestra vida.
Acordate que el Señor dice que la voluntad de Él es buena, agradable y ¿qué más? Perfecto. Y perfecta. Buena, agradable y perfecta. ¿Sí? Así que no es, si nos entregamos a Él, no es malo lo que nos espera. Es muy bueno, es mejor de lo que tenemos ahora. Es mejor de lo que tenemos ahora. Ya, te cuento una más que me quedó grabada, hace mucho lo leí, lo daba como testimonio un pastor y es una gran verdad. Este pastor habla de la época del 60, ¿no es cierto? Dice que una vez se encontró con un señor que era comunista. Y este hombre que era comunista le dijo al pastor, el pastor lo cuenta en uno de sus libros, dice, y este hombre que era comunista le dice al pastor, dice, ¿sabe lo que le pasa a los cristianos? Dice, para ustedes el cristianismo es algo más en la vida. Para nosotros los comunistas, nuestra idea es todo, nuestra causa es todo. Y vos pensás si no es verdad esto. Vos pensás si en tu vida realmente el Señor no es algo más. Porque Él no quiere ser algo más. Él quiere ser todo. Él quiere ser todo. Y a veces hacemos las cosas como que le estaríamos haciendo el favor al pastor, como que le estaríamos haciendo el favor al hermano o a la actividad. Y Dios quiere nuestra entrega, Él quiere ser todo en nuestra vida. Nuestra entrega total. Acuérdate, para la gallina solamente colaboraba con huevito, pero si había que dar rodajitas de jamón, el chancho tenía que dar ¿qué? Toda la vida. Era la entrega total. Dios quiere nuestra entrega total. Vamos a inclinar las cabezas, vamos a orar. Y te voy a invitar a que dejes de colaborar con Dios. Dejes de colaborar con Él, en el buen sentido, ¿no es cierto?, con la iglesia. Dios no necesita tu colaboración. Dios lo que quiere es tu entrega total. Dios no se conforma con un poquitito de nuestra vida. El día domingo a la mañana, martes a la tarde. No. Dios quiere nuestra entrega. No quiere decir que vamos a dejar todo, vas a dejar el trabajo, el estudio, no. Lo que significa que lo vas a poner a Él en primer lugar. Dios quiere que la causa de Él sea todo en nuestra vida. Que nos levantemos pensando en Él y buscándolo a Él. Que nos acostemos dándole gracias a Él por el día. El comienzo del proceso de adultez espiritual comienza con la entrega. Dejar de pensar en yo, en lo que yo quiero, y empezar a buscar lo que el Señor quiere. Padre, te queremos dar las gracias por tu palabra. Gracias, Padre, porque vos haces una obra maravillosa, espectacular, sobrenatural en cada una de nuestras vidas cuando hay entrega de parte nuestra. Cuando realmente nosotros te ponemos a vos en el centro de nuestra vida y hay una entrega total. Cuando tu causa pasa a ser nuestra causa principal, cuando vos pasás a ocupar el primer lugar en nuestro día. Padre, perdónanos por tantas veces que queremos colaborar con vos, que te hacemos las cosas de favores, que nuestro servicio es para colaborar, para ayudar, y vos no querés eso, vos querés la entrega total. Padre, ayúdanos para que eso pueda ser el comienzo de un proceso que apuntemos a madurar
espiritualmente cada día más. Señor, ayúdanos a que realmente podamos ser transformados a tu imagen, para que el mundo pueda ver tu gloria a través nuestro. Y Padre, todo esto te lo pedimos y oramos en el nombre de Jesús. Amén, Señor.